Hola, Lacha querido, ¿cómo va? ¿Estás de vacaciones? Te agradezco que, bueno, nos regales este tiempo tuyo y tiempo libre para esta reflexión. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por llamar, ¿eh? Igual estamos de Al vacaciones, contrario. pero usted es prioridad cero, así que no hay problema. El teléfono Ah, rojo. muchas gracias. Te vamos a invitar habitualmente. No queremos hinchar, pero a mí me gusta mucho, a todos en realidad, mis colegas, cómo explicar las cosas. Porque primero que sos muy pedagógico y didáctico, pero además no te callas nada. Acá hay un doble mensaje, digo, el gobierno ya está diciendo, Estados Unidos nos perdonó todo, ¿viste? Y de repente, cuando vos mirás lo que dice Estados Unidos, es, muchachos, pónganse las pilas, hagan los deberes, es como, ¿no? Es como, nos cuentan otro cuento, Lacha. Mirá, primero para mí es un placer y agenda abierta cuando vos quieras, no, siempre voy a estar dispuesto. Tomarlo no es Bueno, ninguna gracias. molestia, al contrario, es un enorme honor y placer. A ver, estos tipos, déjame decirte algo porque tenemos unos minutos, a mí me gustaría explicar algo de Sí, base, mucho. porque para mí es muy importante entender de qué estamos hablando. A ver, vamos por partes. Argentina debe 363.000, el último dato, millones de dólares. La deuda no para de aumentar, tanto de origen fiscal, de origen cuasi fiscal. Argentina debe un montón de plata, de los cuales 40.000, que es un poquito más del 10%, el 11% para ser exacto, es lo que le debemos al fondo. Déjame hacerte una aclaración, porque esto para mí es la madre del asunto, pues el gobierno es una máquina de vender humo y complica mucho los análisis, porque Las máquinas de es humo. Está inescuchable las bien. cosas que dice y que hace. Sí. Déjame hacerte esta aclaración. En lo que es deuda, y más que nada deuda hacia gobierno, los que toman los gobiernos, hay dos tipos de financiamiento. El financiamiento que se llama voluntario, que después te lo abro porque tiene varias aristas, y el involuntario. El voluntario, que hay que tener en cuenta para definir voluntario o involuntario, quién es el que está prestando plata en última instancia. ¿Tá? Entonces, cuando un jubilado italiano, de Luxemburgo, suizo, sueco, le sobran $10.000, va a su banco y dice, che, ¿en qué invierto? Bueno, compra un bono de Argentina. Eso es endeudamiento voluntario. El que te prestó voluntariamente agarró su propiedad, dejó de consumir él en su casa, a su nieto, a donde sea, y le prestó al gobierno argentino. Está y compró un bono argentino. El gobierno argentino agarró esos dólares, hizo cualquier cosa, una autopista, un gasto público, lo que sea, no interesa. Sí. Eso es voluntario. Involuntario es cuando el que decide prestarle a la Argentina no lo hace con plata sino hace con plata compulsivamente sacada vía impuestos. O sea, y estos son los gobiernos, o el Fondo Monetario, o el Banco Mundial, o el BID, lo que sea, las instituciones multilaterales de crédito. ¿Por qué son involuntarios? Porque el origen de la plata viene de un impuesto que pagó un carpintero y que no sabía ni para qué lo pagaba. ¿Se entiende? Sí, sí, Ahora, sí. este endeudamiento involuntario es el más fácil de renegociar. ¿Por qué? Ah, Porque vos le propones un plan económico, le propones ciertas metas, y los tipos no tienen otra que firmar. Porque ¿qué va a pretender el fondo? ¿Que le paguemos 40.000 palos en 2 años? Es imposible, no lo tenemos, todo el mundo sabe que no lo tiene. Es como que le vaya a un banco a pedir plata a un préstamo al cartonero Báez. No hay forma de negociar eso. Pues el cartonero dice, mira, capo, te voy a devolver $1 por siglo, y te tenés que aguantar, porque y vos sabés que no lo tiene. ¿Está? Pero el sí. daño que había que hacer, el gobierno ya lo hizo. O sea, todo ahora como salga hizo un daño terrible. Te voy a decir cuál es el daño. A mí no me preocupa el 10% de la deuda, me preocupa el 90% de la deuda, que está en manos de personas involuntarias. En realidad hay un poco más del Club de París, puede que sea el 80, el 75% de la deuda. Está en manos del crédito voluntario, es decir, de bancos, compañías de seguro, compañías de inversiones, fondos de jubilaciones y personas privadas que han comprado y se han clavado con un bono argentino. ¿Okay? Porque Sí. ahí está el daño. Porque estos tipos están mirando la negociación con el fondo, miran los tweets de Cafiero y dicen, si estos tipos Ah, no acuerdan con el más fácil, ¿cómo van a venir a acordar conmigo? ¿Por qué el endeudamiento voluntario de las personas que le compraron bonos argentinos es más difícil? Pues los tipos no los engatusás con un plan económico. No importa un carajo, tipo, lo que vos vas a hacer de acá en el futuro. Tipo, decir, mostrame qué resultado tenés. Yo te lo pongo en términos privados. Cuando yo voy al Banco Nación o al Banco Provincia o a un banco privado,
No le voy a decir, che, voy a salar jamones y van a ser los mejores jamones del mundo y no sé el gusto que van a tener. No importa nada eso. Lo que me importa es, dame el resultado. Perdiste plata el año pasado, hola, hasta que no ganes plata no venga. Yo, por ejemplo, tengo 2 años de pérdida y para poder volver a un banco necesito 2 años de ganancias. Y si no los tengo, Claro. no puedo pasar ni por la vereda, no puedo ni ir a pedir un calquito para el auto, nada, no puedo ni entrar. Entonces, esa es la lógica del mercado. No estoy despotricando con el sistema es así, o sea, no. Pero el endeudamiento del Fondo Monetario, contra una promesa te van a dar una renovación, y el endeudamiento privado no te van a dar ninguna renovación, ¿ok? Entonces, Correcto. el gobierno, ¿por qué ya generó el daño? Porque no acordó desde el primer día con el fondo. La estiró, Claro. está haciendo todo de la pantomina, hacen declaraciones políticas, el fondo se va a tener que arrodillar con nosotros. Una diputada está pidiendo que el fondo nos indemnice. La gente está loca. Esta gente Argentina es un loquero así lo abierto, otros tipos son los mejores exponentes de ese loquero. Entonces, me parece que el daño, Es como daño está hecho. Exportamos locos, ¿viste? La Argentina son... pero o sea, ¿viste que exportábamos científicos? Ahora exportamos locos, sí. Pues es realmente muy impresionante la pretensión del gobierno de decirle al fondo, no, ahora me voy a tener que prestar plata porque fuiste un gil en prestarme. Pues es una cosa muy loca. Más allá que todas las argumentaciones para el acreedor son irrelevantes. O sea, al acreedor no le puedo decir, che, te pedí un préstamo y ¿sabés qué? Me peleé con mi socio y ahora somos... No importa, ¿qué me importa? Me lo pediste vos, lo pidió tu sociedad, chao. Dame el quit que tenés y me importa nada. Entonces, esa explicación que hace el gobierno, que es típica de esta forma de pensar del progresismo en Argentina, de hablar de deuda legítima, ilegítima, que la deuda fue para Macri, no importa nada, la deuda tomó el Estado argentino y punto. Aparte, la realidad es que se tomó, se pagó con esa deuda, otra deuda y chao. Es lo que hacen todos los países normales del mundo. No es analizable. Pero nosotros queremos que por eso lo tienen que indemnizar. Es una locura lo que están hablando. Y por eso estiramos negociaciones. Cuando Argentina debió haber hecho un acuerdo tranquilamente, pues lo puede hacer con cualquier propuesta de plan económico medianamente razonable. El problema es que el gobierno tiene 2 problemas. Uno, que no tiene voluntad de arreglo. 2, que no tiene más pálida idea como es un plan económico. Entonces ahí está trancada la situación. Ahora, viste que Cristina Fernández tuiteó pandemia macrista versus pandemia COVID-19 y bueno, habló del anterior gobierno y dijo que afectó más el PBI que la propia pandemia. ¿Tu opinión? No, primero que eso es falso. Primero hay una falsedad de base. Acordate cuando empezó la pandemia que alguien dijo la peor pandemia es el populismo, lo mataron. Y ahora están haciendo al revés y la están ponderando, ¿no? Como construcción de argumentos es una tontería lo que dijo la vicepresidenta. Pero en segundo lugar hay un tema no menor. La caída por la pandemia no fue por la pandemia. La caída por la pandemia fue por el manejo económico de la pandemia. Los virus no tuvieron nada que ver con la caída de Argentina. La caída fue porque el gobierno fue un desastre en economía, encerrando a la población, encerrando la actividad económica, haciendo permisos de esencial y no esencial por cualquier lado, con lo cual rompió el sistema económico, rompió la cadena de pagos, esto lo decíamos en principio del 2020, rompió el crédito de la Argentina y además financió todo eso con una tasa de emisión histórica que llevó a la Argentina a tener casi 8 puntos del PIB de financiamiento monetario y convirtió a la emisión monetaria en la segunda fuente de financiamiento del año 2020 y la tercera del año 2021. Con lo cual, realmente, a ver, no resiste un análisis. La vicepresidenta de Economía no puede hablar. No sé de qué tema puede hablar, pero de Economía no puede hablar. No tiene ninguna capacidad para hacerlo. Bueno, hoy conversaba con Tetaz y siempre converso con gente lúcida como con vos para que nos iluminen un poco y decía esto, Martín, que el gobierno miente mucho sobre los datos económicos. ¿Tan así es, Lacha? ¿Tan así es que sin empacho te dicen datos que no son, como pasó con el anterior INDEC? Mira, yo creo que el anterior INDEC mentía el dato, lo tergiversaba, cargaba mal a propósito. El principal motivo de intervenir el INDEC y de tergiversar los datos del INDEC no era para, como se decía en aquel momento, para pagar menos deuda, porque si
si la inflación era menor, los bonos ajustaban por menos. No era eso, sino para esconder la pobreza. El principal problema del primer kirchnerismo, del año 2003 al 2015, es que supuestamente dicen que crecieron a tasas chinas, lo cual también es falso, porque ahí hubo consumo de capital y no necesariamente eso es crecimiento. Si vos te comes una heladera, no creciste. Creces y producís para llenar la heladera. ¿Está claro eso? Pues yo te dejo en mi casa un fin de semana con la heladera llena. La comes toda, no fue crecimiento, eso fue consumo de capital. Pues eso es lo que pasó en buena parte de la Argentina del primer gobierno de Kirchner, ¿no? Donde las tasas, cuando se hicieron, los que saben de crecimiento y hacen los cálculos bien, las tasas del 8% eran tasas del 6%. Ahí había 2 puntos de verso. Pero el problema era que había que tocar el índice de precio para tocar el índice de pobreza. Porque el índice de pobreza se construye con los precios. Entonces había que decir que había menos pobres, porque si no quedaba como que la Argentina tuvo, que la realidad de lo que pasó es una pobreza 10 puntos arriba de la década del 90 con tasas chinas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se llevaba el crecimiento si la pobreza no bajaba? Se la llevaron ellos, obvio. ¿Está claro? Entonces, ese fue el motivo de la primera mentira del gobierno pasado. Pero este gobierno tiene algo mucho más sofisticado. No necesita mentir el número, tergiversarlo. Si bien Martín Petaz debe tener algunos argumentos estadísticos que yo no tengo. Porque cambió los conceptos. Acá el problema no hace falta, yo creo que no hace falta mentir porque cambió el concepto. A ver, el gobierno te dice, aumentó el empleo, ¿ok? Vas a los datos y ves más gente empleada. ¿Dónde? En empleos de baja productividad como monotributistas e informales y en el empleo público. Pero bajó el empleo privado en 120.000 personas. Entonces, es manipulación. Para los que tenemos economía, el empleo bajó, no subió. Lo que subió es el seguro de empleo, que es el empleo ¿Pero público. eso no es manipulación o es selección arbitraria de los datos? Eso es, primero, que nos cambiaron la cabeza. Por ejemplo, el gobierno está diciendo que creció la economía 10%. ¿Está? Sí. La realidad es que la economía no creció 10%, es menos, pero sobre la base de una caída del 10%. Con lo cual apenas se está recuperando valores del 19%, que es un valor muy malo. Yo te pongo esto en términos futboleros. Imagínate que Messi hace un año, tiene un promedio de 35, 40 goles por año, hace un año 40 goles. Y en la pandemia ya hace 20. Al otro año hace 22, creció 10%. Bueno, está a la mitad de lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa con Argentina. Argentina todavía no llegó a niveles del 19. Todo el mundo superó los niveles del 19. ¿No? Y por otro lado, tenemos el tema de precios, donde también hay una mentira estadística muy importante, construida desde el concepto. ¿Ok? Porque vos quizás los números sean correctos y realmente el trabajo de la baña en el INDEC, uno puede decir que es bastante serio. El punto es que tenemos la mitad del índice con precios controlados. En términos concretos, tenemos el 15% del índice de precios con precios cuidados. No se toman los precios reales de mercado, se toman los cuidados en los supermercados, que son el 30% de la venta, el 70% está afuera, y tenemos la mitad del índice que son tarifas pisadas. Y tenemos el dólar pisado, y aún así la inflación fue 50%. Yo entiendo cómo no es un escándalo esto. Cómo no es un escándalo tener una inflación reprimida en el cuarto nivel de la inflación en los países del mundo. Reprimida. O sea, el día que la soltemos esto va a tener un desastre. Entonces, el gobierno no necesita mentir porque ya cambió los conceptos. Y eso es lo que a mí honestamente más me preocupa. Está claro. Ahora, en esa línea, ¿hasta dónde se le puede dar a la maquinita con una emisión que, bueno, va creciendo todo el tiempo y con un déficit fiscal que también va en aumento, con un empleo público o en todo caso planes y gasto público desenfrenado? ¿Hasta dónde aguanta el sistema o no tiene límites? Mira, acá yo tengo grandes debates con amigos economistas que me dicen, mira, todos los números son divisibles por 2, con lo cual la caída es un plano inclinado que puede bajar al infinito, ¿no? O sea, Argentina puede estar cada vez un poquito peor y el camino a Venezuela puede tardarte 30 años más, ¿ok? Yo soy de la idea, para mí, esto es una opinión personal, que Argentina ya tocó fondo. Ya estamos en el límite, no nos queda mucho tiempo. Y déjame darte algunos conceptos por qué. En primer lugar, porque inflaciones del 50% no son estables. El gobierno está planteando como objetivo para este año un 50%. El gobierno
en el fuero íntimo, si lo agarrás en privado, te firman que este año sea 50%. ¿Ok? Quiere decir que van a tirar un impuesto inflacionario que va a ser por lo menos 7-8 puntos del producto de vuelta, con lo cual es una exacción y una destrucción del salario real total. ¿Por qué digo que no es posible? Porque en Argentina empezó un fenómeno que no estaba en los últimos años y apenas fue un poquitito, un piquito en el 2001, que es la tasa de emigración. Tenemos que ver el movimiento de las personas. En el fondo algunos economistas dicen que las personas votan con los pies. A vos te pueden votar, ¿viste? Pueden votar un gobierno impresentable, pueden decir viva Perón, ¿viste? Cantar la marcha hasta quedarse afónico, pero cuando la gente se te raja, ¿ok? Y los casos de Venezuela, Cuba, comenzaron por emigraciones silenciosas, no marqueteneadas, silenciosas, que no salían en los diarios, de intelectuales, de comerciantes, de gente emprendedora, y después te quedó la gente dependiente del Estado, ¿ok? Fíjate, en Cuba, en Venezuela, ¿qué pasó? Acá la gente que ve venezolana tiene 45 para abajo. Los padres se quedaron tratando de cuidar lo último que le quedó, un boliche, un negocio, una empresa, una fábrica, un pequeño comercio, una pequeña finca, y los hijos se rajaron. Es un acto de alta solidaridad de parte de los padres, dicen, yo me quedo en el infierno, ustedes vuelen y sálvense. ¿Ok? Es muy común eso, el proceso migratorio. En Cuba fue directamente, las clases medias se volaron en los primeros años de la década del 60. ¿Ok? Y acá está empezando, ese tema ya está. O sea, ya está. Yo no conozco cena familiar donde no se hable de un pasaporte europeo. Esa palabra está permanente, está más que un River Boca. Eso preguntar a tus oyentes. Es triste, es triste, pero probablemente sea... Y por otro lado, disculpame, el otro punto de quiebre para mí, que para mí es donde está la inviabilidad, es que el Gran Buenos Aires es un polvorín. Hay olor a pólvora en el Gran Buenos Aires. Se mantiene por la emisión monetaria, se mantiene porque gobiernan los peronistas. Porque si no gobernaran los peronistas, habría saqueos todos los días. Porque es insostenible la situación del Gran Buenos Aires. Es absolutamente insostenible desde cualquier indicador que lo quieras ver. Y yo te hago, a mí me gusta tu programa porque es nocturno, ¿viste? Entonces la gente puede pensar y me das tiempo. Hasta dos puntos hacen una recta, ¿viste? Lo aprendemos en el colegio esto. Poner un extremo del punto, Haití. Poner un extremo del punto, del otro extremo, Alemania. Con la mano en el corazón de qué lugar está más cerca. Y más, claro. Si lo haces por barrio, va a haber barrios que están muy cerca de Alemania, son 10 barrios, y va a haber otros barrios que son Haití, directa, lisa y llanamente. Y si lo ves por actitudes ciudadanas, donde ves madres que matan hijos, dices cosas que no pasan. Eso es destrucción y descomposición social, que es producto de un sistema económico que fracasó y que no da ninguna expectativa. Entonces, cuando vos ves esos indicadores, este país se está haitizando, no sé cómo se dirá, pero a velocidad supersónica. Bueno, eso es punto de quiebre, porque la Argentina es un país de clase media que esa no se la va a fumar. Y eso para mí es la base de esperanza, a la vez. O sea, no es que termine el mundo ahí. Ahí eso va a generar el cambio propositivo, pero inimaginable que se viene, está más cerca que lejos, seguro. La última que me la escribe acá Brandon, bueno, el equipo de producción siempre tiene preguntas y se suma con inquietudes. ¿Este gobierno es aliado de la inflación? Este gobierno es un amante reconocido de la inflación. Este gobierno tiene 2 esposas, la mentira y la inflación, pero lo aman. No. Yo nunca vi una cosa así. Digo, por broma, yo nunca vi, mira que me gusta la economía y leo desde los 15 años y la analizo medianamente con ganas, digamos, no digo profesionalmente, pero digamos, con cierta seriedad o la seriedad que yo pueda darle desde los 20 que estaba en la facultad, es un tema apasionante para mí. Nunca vi, y preguntarle a De Pablo, preguntarle a los tipos que tienen muchísima más experiencia, un gobierno que haya militado la emisión monetaria. Porque todos los gobiernos que emitieron la hiperinflación de Alfonsín, la primera de Menem, los quilombos que tuvo de la Rúa, todos los gobiernos por lo menos la escondieron la emisión, por lo menos la disimulaban, por lo menos buscaba una excusa. Este gobierno la milita, y la Argentina es un país que hoy, enero del 22, los pobres comen por el subsidio, las clases medias pagan la luz y el gas por el subsidio y los ricos se van a Claromecó con el previaje. Esta es la realidad. Si no hubiera subsidio, Argentina es un caos. Y el gobierno cree que esto es permanente, que
que puede emitir plata como quiera. Y hay un concepto que hay que entender. El dinero se emite. El dinero es un tema de imprenta. La riqueza se produce. Entonces, cuando vos tenés un proceso de creación de riqueza tan frenado por impuestos, por regulaciones, por normas estúpidas, por cancilleres que tuitean estupideces que alejan inversiones, es un fanático de alejar inversiones, del amigo Cafiero, cuando vos tenés eso, no tenés producción, no tenés creación de bienes, y tenés impresión de billetes a velocidad supersónica. No podés no tener un proceso hiperinflacionario a la vuelta de la esquina. Eso es lo que hoy tiene la Argentina. Y todo el mundo lo huele de esa manera, todo el mundo entiende que es así, por eso nadie invierte seriamente, en un país donde el gobierno sigue apañando mafias, preguntarle al Pata Medina, donde siguen espantando inversiones, donde van a China a festejar el cumpleaños del partido más siniestro de la historia de la humanidad, un fabricante de muertos como son los chinos. Entonces, claramente es un país hostil a la inversión, hostil a la producción y un amante reconocido de la inflación. Entonces, lo que se viene es clarísimo. Desde mi punto de vista, ahí está el punto de inflexión. Argentina ya tocó fondo, es cuestión de reconocerlo, que la sociedad lo reconozca y que cambie el gobierno cuanto antes, que es lo que va a pasar pronto. Gustavo Lacho Lázari, muchas gracias por el contacto, clarísimo como siempre, un gusto. Hugo, gracias por llamar, a disposición.